Buenas noches, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 7 de abril del año 2025 en este escenario jurídico Sandra Yaya. El día de hoy fue bastante tremendo. El caso del juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se vieron cosas tremendas. Entre ellas, por ejemplo, lo que se vio el día 3 de abril en la declaración de Sierra, que fue tremenda, que lo dijo él ahí en la audiencia, sin pelos y sin señales lo dijo. Abogado uribista Abelardo de la Espriella contra las cuerdas. Y él lo dijo, lo manifestó el señor Sierra: mi lengua va a transmitir lo que mis oídos escucharon. Y va a decir que por medio del abogado Abelardo de la Espriella le iban a recoger 10.000 millones de pesos. ¿A quiénes? A unos magistrados de la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para pasar la sedición, para que la declararan exequible. Eso lo confesó el ex paramilitar Pablo Hernán Sierra. La sedición, es decir, para ayudar a Álvaro Uribe Vélez, para que en el futuro nadie lo tocara, nadie lo condenara, nadie le hiciera nada, se levantara un muro impresionante de impunidad. Según aquí, tal vez lo hicieron, como tal vez no. El único que aquí quedó así como estado presuntivo, es decir, quedó en estado presuntivo, que escuchó que posiblemente el señor Abelardo de la Espriella iba a recoger 10.000 millones de pesos. ¿Hasta dónde son capaces ellos de poder defender a Uribe? Son capaces de todo, de todo. Eso ya está demostrado. Ellos son capaces de ir a la cárcel, pagar cárcel y todo para defender a Uribe. Increíble. Y los testigos, que ya son como 26 que han pasado, todos están en la misma situación. Todos pasan allá con falsos testimonios solamente para defender a Uribe, pero lamentablemente frente a la fiscal que está allá, que es la señora Marlene Orjuela, y la juez 44, no pueden desbaratar tan fácilmente todo eso, no lo pueden desbaratar, porque tanto la juez 44 como la fiscal Marlene Orjuela son altamente conocedoras de todo el expediente, que son muchas páginas, muchos folios del caso de Álvaro Uribe Vélez. Entonces les ha costado mucho trabajo romper ahí esa parte. El día viernes 4 de abril, los testigos que se presentaron fue este señor que le llaman a ver, aquí lo tengo por acá en este detalle. Espérate un momentico, vamos a mirar acá rápidamente. Acá. Uno se llama Fauner José Barahona, alias Racumín. Ese declaró el 4 de abril. Y Darley Guzmán Pérez, alias Popra Barahona, también declaró el viernes 4 de abril. Y hoy, 7 de abril, declaró el señor Carlos Enrique Vélez, que fue el que detonó, o sea, explotó con las versiones, con el testimonio que él allí dijo, el cual prácticamente el señor Uribe quedó grave, muy grave, porque el señor Uribe pasaba colores de todos los tipos, frente a la declaración que hizo el señor Carlos Enrique Vélez, porque él allí argumentó que Diego Cadena sí le había pagado los 200 millones de pesos para que torciera el testimonio, es decir, para que culpara al senador Iván Cepeda Castro. Que él se explicaba cómo hizo él para ubicarlo. Y allá estuvo y buscó todas las maneras, pagó el dinero buscando que Carlos Enrique Vélez diera el testimonio falso para favorecer a Uribe y irse contra
Iván Cepeda Castro. Entonces, hoy dos cosas muy importantes se conocieron y fue el testimonio del señor Carlos Enrique Vélez, tremendo. Y por otro lado, lo que también dijo Daniel Coronel de una entrevista por allá que él tuvo con Diego Cadena, donde Diego Cadena en 6 minutos afirmó que sí había comprado o había intentado comprar el testimonio falso de Juan Guillermo Monsalve, pero se le torció. Juan Guillermo Monsalve se le torció porque simplemente la esposa de Juan Guillermo Monsalve fue la que lo aconsejó y le dijo que eso no lo hiciera así, que contara la verdad, pero no fuera a decir falsos testimonios porque sería peor. Ya tiene una condena de casi 44 años y se va a poner a decir un testimonio falso, le van a sumar más años y ¿cuándo va a tener para salir? En cambio, los otros testigos que ya han desfilado por ese escenario, prácticamente muchos de ellos ya se untaron, ya quedaron salpicados. Muchos de ellos ya tendrán que, como destino, ir a la cárcel por haber rendido un falso testimonio, solo por ayudar al señor Uribe. Qué tremendo. El señor Racumín en la audiencia terminó llorando. Y así. O sea, ellos no se ponen a analizar que todo lo que están haciendo está mal. Y el señor Carlos Enrique Vélez sí fue más honesto, más sincero, y decir, mire, yo soy un bandido y entre bandidos sabemos cómo somos. Eso fue lo que dijo él. Yo soy un bandido y entre bandidos sabemos lo que hacemos. Así lo dijo él. Es decir, el señor Carlos Enrique Vélez, sabiendo que es un bandido, tampoco es tan estúpido, tan pendejo como para ir a encuadrarse más años de los que ya tiene encima en una condena, solo por salvar a un señor que tal vez ni se va a acercar para decirle, oiga amigo, muchas gracias, o que con tanto dinero que tiene el señor Álvaro Uribe Vélez, pues si tanto dinero tiene el señor Álvaro Uribe Vélez, pues encuádrele prácticamente lo equivalente a 100 años de vida de sus parientes y téngalo siempre durante 100 años súper bien. Creo que estaría bien pagado si eso fuera así. Pero el señor Álvaro Uribe Vélez no va a hacer eso, jamás. Ellos siempre están en la función de ganar, pero no de perder. Y pues aquí la cuestión es que la justicia del hombre tal vez se demora mucho, hay muchas vueltas, muchas dilaciones y toda esa cosa, y tal vez uno de pronto piensa, no, eso como que no va a llegar, pero la justicia divina es implacable. Y cuando uno ora científicamente a Dios y le pide a través de Cachotmen que combata la corrupción de ese señor, que lo veamos rápidamente condenado por todo el daño que le ha hecho a Colombia y a todos los campesinos, lastimosamente, que murieron en manos de las órdenes de este señor y de toda esa cantidad de amigos que tiene y de todo ese ejército, porque ellos se sentían chachos, se sentían valientes, se sentían grandotes cuando ellos tenían el ejército del paramilitarismo. Miles de hombres tenían. Entonces, claro, se sentían grandotes porque ellos nomás una orden y todos esos paramilitares iban y mataban. Pero ya hoy, si nos damos cuenta, hoy ya eso ya no existe. Eso, hoy ya no hay tantos paramilitares en Colombia. Ya no los hay. Y los pocos que hay, todos se han desbaratado. La gente se ha dado cuenta que es mejor uno no andar en esos caminos porque no sirve, no vale la pena la guerra. La guerra no lleva a nada. ¿Para qué derramar sangre? Este país necesita crecer, este país necesita progresar, este país necesita avanzar, mejorar, para lo que hay actualmente y para las próximas generaciones. Entonces, yo creo que hay mucha gente que ya se ha dado cuenta de eso, hasta lo dijo Capo en una entrevista en Señal Investigativa. Él lo dijo, yo fui primero militar y después fui paramilitar y después me pusieron preso. Y cuando yo salí dije, miércoles, ¿qué hago aquí? O aún no sale porque todavía están pagando condena, pero otros que salieron al poco tiempo volvían y le echaban mano. Entonces ellos decían, no, yo prefiero irme para el monte y continuar en esta situación. Capi le dijo a Señal Investigativa que si él estaba cerca a Uribe, lo abrazaría y le diría, ve amigo, vaya y declare en la JEP. Es mejor contar la verdad.
seguro que nos va mejor. Ya basta, ya no más. Dedíquese a sus nietos, reponer las víctimas, restituir. Eso es lo que se tiene que hacer ahora. Pero Álvaro Uribe Vélez no entiende, con más de 70 años de edad y no entiende. Es un personaje que persiste en siempre buscar la guerra en este país y hacer daño, pero no piensa en las posibilidades de decir, hombre, como ser humano debo mejorar. Grave, pero esa es la realidad. Entonces, en la audiencia del día de hoy, 7 de abril del 2025, dice así: este lunes prosigue el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Oiga, son 3 delitos por los cuales lo están procesando, y eso sin tener en cuenta las cosas que van saliendo de cada uno de esos testigos que van pasando por la pasarela, porque ya uno, por ejemplo, habló algo de la masacre de Río Sucio y le intentaron preguntar de eso, y en la carrera como objeción le salió el abogado de la defensa diciendo que no, que eso no era parte de ahí, de ese caso, que eso no se preguntara. Pero es que, ay, aquí han salido una cantidad de cosas curiosas por las cuales sí se tiene que procesar al señor Uribe, porque eso es gravísimo. Robar a través de una válvula que se conecta a un tubo que es de Ecopetrol para robar gasolina, y con este dinero cargar cualquier cantidad de carrotanques, 10, 14 carrotanques, y el dinero que resulte de todo eso, financiar con eso las autodefensas de Colombia, paramilitares, prácticamente, financiarlos. Con razón dice alguien que es el papá, es un referente del paramilitarismo, y que la hacienda Las Guacharacas fue el primer asentamiento paramilitar que hubo, y que inició en 1995, y el señor Capi dijo que me había empezado en 1996, y el señor Capi también argumentó que había una alianza entre el ejército y los paramilitares, y dijo también que los paramilitares eran mucho más poderosos que las mismas fuerzas militares de Colombia, porque tenían más conocimiento de todo eso que lo que tenía en ese entonces las fuerzas militares de Colombia. Entonces, ellos mismos poco a poco han ido desvelando todo eso, y el único que aún no entiende eso es el señor Álvaro Uribe Vélez, quien pretende engañar al pueblo colombiano mostrándole algo que no es, pretende mostrar una inocencia que no existe, un gran colombiano que no existe, alguna vez en la vida se desvaneció. Así está. La audiencia de hoy contará con la declaración de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien rendirá testimonio de forma virtual desde Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. Vélez es uno de los testigos centrales en el caso que investiga si Uribe intentó manipular a testigos para cambiar versiones en su favor. Ellos siguen argumentando que ellos nunca hicieron absolutamente nada de eso. El señor Diego Cadena sigue argumentando que no, que él nunca hizo nada de eso. Siguen disparando que aquí el que compraba todos esos testimonios y que los fabricaba era el señor Iván Cepeda Castro. Siguen diciendo que lo que dice Juan Guillermo Monsalve era una mentira. Siguen diciendo que lo que dice Sierra era una mentira. Y ahora Carlos Enrique Vélez, entonces también van a decir que es una mentira. Y que los que dicen la verdad son Racumín, pero ya se demostró que no es así porque hasta lloró. Y el señor Copra también mintió. Y el señor Máximo Cuestas también mintió. Y de ahí para atrás, todos los que se han presentado, todos han mentido. Es que todos han caído. Es que no hay uno que diga, uy, fue madre, me salvé. No, todos han caído. Y cada vez que se presenta un testigo, estemos preparados porque vamos a conocer cosas desconocidas que no teníamos ni idea que estaban pasando. Porque los colombianos hoy en día no tenían idea de que en la hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez, se robaba la gasolina. Increíble, increíble. Así están las cosas. Entonces, el que es hoy inocente y ha sido calumniado, injuriado, es el senador Iván Cepeda Castro.
Él es un gran hombre honorable y el que siempre le ha echado el agua sucia es el señor Uribe Vélez. Pero todos los testigos que han pasado, en vez de hacer más por él, han hecho mucho menos. Los abogados de la defensa, en vez de hacer más, hicieron menos. Hasta han demostrado que son muy malos abogados son. Entonces, tremendo. Ok, entonces, en la última jornada del juicio, o sea, el día 4 de abril, los exparamilitares Pauner, José Barahona, alias Racumín, exparamilitar, y Darley Guzmán Pérez, alias Copra, ¿sí? Se presentaron el 4, rindieron sus testimonios, finalmente se dio cuenta que era un testimonio falso. Barahona, o sea, Racumín, afirmó que el senador Iván Cepeda ofreció beneficios a paramilitares para que testificaran contra Uribe. Incluso aseguró que gracias a su testimonio en contra del expresidente Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo clave del proceso, habría accedido a ciertos beneficios dentro del sistema penitenciario del INPI, pero todo eso resultó ser falso. Con la intervención de Vélez, el día de hoy, ya suman 26 los testigos que han comparecido ante el tribunal, y los 26 testigos todos han puesto a temblar en la cuerda floja al señor Uribe Vélez, que no se logra salvar, y ahora también quedaron enlodados los abogados de la defensa. O sea, ya no es solamente Uribe, sino también es Granados, Lombana, Abelardo de la Espriella. Oh, bárbaro esta cosa. Y mañana sigue la cuestión. Entonces acá lo que vamos a contar es lo siguiente. Sobre las 3:35 de la tarde, eso fue la última vez en que intervino Carlos Enrique Vélez, está leyendo las cartas que la fiscalía le había presentado, donde este mismo le escribió a alias Copra, ¿sí? A las 3:41, el testigo alias Víctor resalta que en una de las cartas escritas a alias Copra se refiere al expresidente Uribe como mi papá, porque según él, según Víctor, Uribe es un referente para las autodefensas, es un referente para el paramilitarismo. Y aún así el señor Uribe dice que no, que eso no es así, que eso es mentira. Entonces, todo terminó así, pero miremos por aquí más arribita, por aquí bien arriba, vamos a mirar una cosa clave, por ejemplo, esta parte que está aquí. Veamos acá lo que dice en este momento el señor Carlos Enrique Vélez desde Palmira. Vamos a mirar. Lo único que le dije a Cadena fue esto. Que le dije, hermano, yo soy un bandido. Entre bandidos nos entendemos, así le dije yo. Deme la plata y no vuelva por acá. Uno ya sabe lo que tenía que hacer, dije yo. Entonces, desde ahí, se desprende ya las consignaciones y todo eso. Entre Cadena, Samuel y mi persona, él hace una llamada a los tres. Ahí, es como conferencia, bueno, como lo dicen ahí. Entre nosotros tres. Lo único que le dije a Cadena fue esto. Que le dije, hermano, yo soy un bandido. Entre bandidos nos entendemos, así le dije yo. Deme la plata y no vuelva por acá. Uno ya sabe lo que tenía que hacer, dije yo. Entonces, desde ahí, se desprende ya las consignaciones y todo eso. Entre Cadena, Samuel y mi persona, él hace una llamada a los tres. Ahí, es como conferencia, bueno, como lo dicen ahí. Entre nosotros tres. Lo único que le dije a Cadena fue eso. Entonces ahí está, para que nos demos cuenta cómo quedó Álvaro Uribe Vélez. Su expresión, su rostro, su preocupación, su miedo, su desespero, todo se notó en cuestión de pocos segundos
al momento de escucharse las revelaciones de Carlos Enrique Vélez. Ahí está. Mejor dicho, él es fuerte porque no le ha dado un infarto cardíaco. Al señor Uribe no le ha dado un infarto cardíaco, pero es berraco. Es tremendo porque, imagínate. Rafa Crónicas dice lo siguiente, dice, ver al Matarefe asustado, demacrado y muerto de miedo es un sentimiento inexplicable. Ya el karma le está tocando la puerta. Alias Víctor lo dijo claramente. A Cadena le dije, yo soy un bandido, entre bandidos nos entendemos. Deme los 200 millones y desaparezca. Era para enlodar a Iván Cepeda Castro. Y ya la realidad y las cosas quedan al completo descubierto. Descubierto totalmente. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de la cuestión de todo lo que va pasando prácticamente aquí. Este video que tenemos por aquí, este video es tan importantísimo porque es una evidencia más de que no estamos hablando paja, estamos hablando la realidad. Y acá pues lo que dice muy claramente Daniel Coronel, que entrevistó a Diego Cadena, lo dijo él. Aquí está la explicación, todo eso, son 6 minuticos. 6 minuticos acá, entonces mucha atención acá. Vamos a echarle por acá un ladito. Hoy les quiero contar algo que tiene que ver con una investigación que he adelantado durante años. Durante el juicio al autodenominado gánster Diego Cadena surgió una grabación en la que confiesa lo que le ofreció al testigo Juan Guillermo Monsalve a cambio de su retractación. Aunque está claro desde hace un tiempo por la grabación del reloj que Cadena le pide lo que llama el HP documento, nunca se había oído al polémico visitador de cárceles confesando de viva voz lo que le ofreció al testigo a cambio de la retractación para favorecer al señor expresidente Álvaro Uribe, a quien Monsalve ha señalado por años como fundador del llamado bloque Metro de los paramilitares. Un detalle más, la confesión de Diego Cadena tuvo lugar durante una conversación conmigo, una conversación que fue interceptada por las autoridades judiciales. Bueno, todo esto empezó en abril de 2018 a través de una fuente que me informó sobre las visitas que un extraño abogado le había empezado a hacer al testigo Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Unas semanas después logré el acceso a los libros de ingreso a La Picota y encontré que desde febrero de ese año un abogado llamado Diego Cadena, más conocido como tramitador de cartas, grabaciones y entregas acordadas de narcotraficantes, había empezado a ir a La Picota a verse con Monsalve. Algunas veces se registró como abogado visitante del condenado secuestrador Enrique Pardo Hache, por esa época recluido en el mismo patio, y otras del propio Juan Guillermo Monsalve. Por esa razón llamé a Diego Cadena la noche del viernes 25 de mayo de 2018 para oír su versión, con el propósito de escribir una columna con los graves detalles del caso. Casi siempre llevo en mi libreta de apuntes un registro de lo que responde el entrevistado. En ese cuadernito, déjeme ver si lo encuentro. En ese cuadernito consta que Cadena me dijo esa noche que le había ofrecido a Monsalve un trámite judicial gratuito dentro de su proceso. Muchos meses después supe que esa comunicación mía con Cadena había sido grabada por el CTI de la Fiscalía, que por órdenes de la Corte Suprema de Justicia venía investigando los eventuales delitos de mi interlocutor. En las llamadas ODAS, que es como se llaman las observaciones del analista, o sea, del funcionario del CTI que oye las conversaciones y anota lo que contienen, consta también que Cadena admitió en la conversación conmigo la oferta que le hizo al testigo y que en este caso se puede considerar una confesión. Por años busqué la copia en audio de esa grabación y no la encontré. Tuve acceso a algo más de 400 llamadas de las miles que hay interceptadas, pero nunca logré oír esa. Ya me había resignado a no escuchar esa conversación
que es una prueba concluyente, cuando la semana pasada, en una de las audiencias de juicio al llamado abogánster, el fiscal del caso exhibió varias interceptaciones, entre ellas esta que ustedes van a oír. Tuvo lugar el viernes 25 de mayo de 2018 a las 8:10 minutos 41 segundos, como consta en el registro electrónico del CTI. Para que se entienda la importancia de lo que vamos a escuchar ahora, les voy a leer el artículo correspondiente del Código Penal que establece, abro comillas, el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En esa conversación que van a oír en un momento, le pregunto a Cadena con todas las letras, ¿qué le ofreció al testigo a cambio de la retractación? Y él lo cuenta. Por favor, escucha. Y el señor me dijo, a llamar. Aquí vamos a ver lo que respondió Diego Cadena. Dice, y el señor me dijo, lo va a llamar mi esposa, lo va a llamar y ella le va a entregar el documento radicado en la corte. ¿Qué le dije yo? Daniel, le soy muy franco, le dije, encabece la carta dirigiéndosela a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Vamos a seguir mirando más detalles. Mi esposa lo va a llamar y ella le va a entregar el documento radicado en la corte. ¿Qué le dije yo, Daniel? Mire, le soy muy franco, le dije, encabece la carta dirigiéndoselo a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Me dijo que tenía pena con esta familia Uribe. Pues si quiere, dentro de la carta que le va a pedir a la corte, pida dos cosas. Si quiere presentar una disculpa a él, hágalo y pida a la corte también el tema de su seguridad y la seguridad de su familia. Todo por encima de la mesa. Le hago un paréntesis, Daniel, mire. No voy a ser yo tan estúpido de ir a decirle a un señor a estas alturas de la vida, que ya uno está un poquito acreditado en el ejercicio profesional, para ir a uno a decir una insinuación a un tipo de... Y se lo digo sin faltarle respeto, señor. Amistad de bandido, amor de puto. Lo tengo claro en esta profesión. Uno es muy joven. Amistad de bandido y amor de puto. Usted no puede no vea ni confía en la amistad de un bandido ni en el amor de una puta. Entonces, yo leí al señor en la conversación y le digo algo, le creí, por eso volví. No, en ningún le ofreció usted a cambio de esa retractación. Mire, hablamos, él me dijo que se iba a perjudicar por la falsa denuncia, le dije eso.
le ofrecí un recurso de revisión ante la Corte. Le dije, no conozco. Aquí esta parte es interesante, donde Diego Cadena dice, mire, hablamos, él me dijo que se iba a perjudicar por la falsa denuncia. Mire lo que ha pasado con los 26 testigos. ¿Será que todos no se han perjudicado? Escuchemos que son 12 años de condena por dar un falso testimonio. Así que si ya tienen imputados en su condena 44 años, más 12, eso nos da un tanto de 58 años. Oh, hombre, por Dios. 58 años, todo por hacerle el favor al señor Uribe Vélez. Carambas. Yo no sé, o sea, la gente es como falta de cuerda, o sea, carambas, hacer eso. ¿Será que el señor Uribe en esta vida le ofreció tanta cosa a esa gente para poder decir voy a sacrificar mi vida estando 58 años en una cárcel? Grave. Y dése cuenta, hasta Diego Cadena cayó. Y caerá también Granados, y caerá Lombana, y Abelardo de la Espriella, aunque vamos a ver cómo gira la justicia en torno a todo esto, ¿no? Pero lo que les puedo decir hasta aquí, amigos, amigas, es que las revelaciones que todos los días estamos viendo en este juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha sido registrado y televisado por medio de RTVC, y que pues también varios alternativos han presentado, han contado, han manifestado todo lo que está pasando allí. Los que hemos visto nos queda algo muy claro, y es que cada uno de esos testigos que pasa, al final algo raro se les encuentra y los argumentos que ellos dicen se caen. Impresionante, se caen. Pero esa es la realidad. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video. Esperamos a ver cómo mañana le toca al señor Uribe, mañana 8 de abril del 2025. A ver cómo le tocó. Y esperamos que la justicia divina de verdad sea directa y rápida y la condena se vea. Muchas gracias y feliz noche.